Hola, hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a arrancar con este formulario de asistencia. Les pedimos a través del chat, también tenemos el link para que ustedes, por favor, nos ayuden a diligenciar para que sepamos que están aquí, que podamos visualizarlos y conozcamos pues Hola, cómo están allí. Vamos a dar unos minuticos para que puedan escanear el código y arrancamos. En este súper momento, cortico, apenas es el nombre y el correo, listo, ya quedó enviado. Gracias. vale, vamos a mantener por favor los micrófonos en silencio mientras hacemos la charla. Al final vamos a tener un espacio para preguntas, para comentarios y demás. Entonces, vamos a arrancar. Y bueno, lo primero que queremos decirle a todos los beneficiarios del programa Talento Capital es gracias por hacer parte de esta gran convocatoria. Muchas gracias por haberse inscrito, por haber elegido esta convocatoria en particular, toda la oferta de LinkedIn Learning que ofrecimos para ustedes. El día de ayer se cerraron las licencias, se cerraron toda la parte, todo el tiempo que teníamos para hacer nuestros cursos. Entonces ya a este punto no tenemos abierta la plataforma, ya no tenemos acceso, como probablemente algunos de ustedes se hayan dado cuenta. Eh, de todos modos, aquí es importante que ustedes sepan, todos los cursos que ustedes hicieron, todos los certificados que ustedes descargaron, toda la información que ustedes vieron, sigue en la plataforma y queda guardada para que en cualquier momento que ustedes puedan volver a acceder a LinkedIn Learning, ya puedan poder retomar desde allí y todos sus certificados quedan allí vigentes y pueden acceder a ellos en cualquier momento. Entonces, eso me parece importante que ustedes lo sepan. Queremos decirles, en este momento todavía estamos con ustedes. Ustedes saben que este programa no termina solamente con la parte de formación. Vamos a tener otras actividades de empleabilidad, incluyendo esta. Y vamos a tener un par de retos que vamos a hacer a lo largo de noviembre antes de terminar pues todo lo que comprende nuestro programa Talento Capital. Entonces, estén pendientes de estos últimos momentos, aprovechen la sesión de hoy que tenemos un invitado muy especial y aprovechen también esos retos. Queremos que ustedes logren conectarse con esa oportunidad laboral, con ese trabajo de sus sueños, con eso que ustedes quieren lograr laboralmente, ascender, conectarse, lograr un mejor puesto, una mejor oferta laboral, lo que sea ascender de pronto dentro de su empresa. Entonces, pues, todo esto que estamos haciendo ahora y sobre todo lo último que nos queda va a estar muy enfocado en ello. Entonces, hoy vamos a hablar del storytelling. Storytelling es contar historias y contar historias básicamente hoy vamos a crear nuestra historia épica. Vamos a contar esa historia de quiénes somos nosotros y nos vamos a conectar con nuestro empleador, con nuestro jefe, con la persona a la que le queremos caer bien de alguna forma o a la que queremos impresionar con esa historia que vamos a contar. Si les preguntan quiénes son ustedes, esa va a ser la historia que vamos a contar. Y para contar la historia, de cómo contar la historia, nos acompaña aquí nuestro CEO de Hipercubos, Joler Restrepo, quien nos va a hablar acerca de las historias. Sin embargo, vamos a empezar por 4 elementos particulares. Primero, ¿por qué contamos historias? Allí nos van a acompañar. Vamos a hablar de los 3 actos para venderte y vamos a hacer un ejercicio guiado donde vamos a contar entre nosotros una historia. Vamos a armarla entre todos para que ustedes entiendan cómo funciona esa historia. Al final,
vamos a hacer una ronda de preguntas, porque me imagino que cerrando este proceso de formación, muchos de ustedes tienen preguntas y tienen cosas que nos quieren, inquietudes que quizás nos quieren levantar. Y antes de cerrar, hay un pequeño reto que les vamos a dejar para este fin de semana. Un reto para que ustedes puedan conectar con esa idea de generar la historia y contarla a través de sus redes sociales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a contar por qué contamos historias y les cedo la palabra. Jole, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Wolf. Gracias a todas por conectarse a esta hora, a este taller. Ya tenemos más de 60 personas aquí conectadas, que nota. Bueno, ¿por qué contar historias? Eso es, digamos, uno podría traer respuestas de muchos lados. El hombre, o a lo mejor la humanidad, ha evolucionado alrededor de contar historias. Las religiones son de alguna forma y se basan en historias, que si son reales o que son ficción, pues cada uno tendrá su propia interpretación, pero definitivamente son historias. Y al final todos vamos contando una historia. Muchos autores hablan que básicamente somos una historia en la que somos protagonistas y a la vez escritores de ella misma. Y eh, proyectar, saber contar esa historia de nosotros mismos cuando ya estamos y aterrizando a este mundo laboral, pues es esencial. Tener una buena estructura para contar historias, tener, digamos, el desarrollo de una historia. Una buena historia tiene varios componentes. Uno es definitivamente más allá, digamos, como de lo que uno vaya a decir, es cómo lo dice. Entonces la entonación, digamos, como esa expresión no verbal, los gestos y demás son fundamentales. Las pausas, hay veces uno, y a mí me pasa y me pasaba mucho más y he tratado como de trabajar en eso. Eso también es muy importante. Uno nunca llega a la maestría total de nada, y menos en el tema de comunicación y menos en este tema de narrar historias. Siempre hay algo que aprender, hay un nuevo componente que integrar. Entonces, yo, por ejemplo, hablaba muy rápido, y pensaba que al hablar rápido lograba generar, pues, entregar más contenido, y al entregar más contenido, más información, más número de palabras, pues las personas iban a pensar que yo había entregado más y que daba más, y que entonces en esa entrevista pues aproveché más el tiempo, eh, o si estaba dando una charla o una clase, pues estaba entregando más y más contenido, y que eso estaba bien. Pero luego, mirando a muchas personas que yo admiraba, y eso es muy importante siempre tener inspiradores o referentes que uno diga, a mí me gusta como esta persona cuenta historias, a mí me gusta cómo esta persona habla, y teniendo esos referentes, empecé a ver que las personas con las que más me interesaba conversar, o a las que más me interesaba oír en una charla, no eran las personas que hablaban más rápido, eran las personas que sabían hacer las pausas en el momento indicado para que uno digiriera lo que estaba pasando, y que además pues lograban estructurar muy bien esas historias. Entonces, pues de hecho, si a ustedes les gusta la música, pues es que como rockcito, medio rap también, de los Petit Felas. Los Petit Felas tienen una canción que arranca con un fragmento de Eduardo Galeano, que dice: nosotros no somos átomos, somos historias. Y básicamente, y yo coincido, que mucho de lo que nos pasa en el día a día, de hecho lo que nos preocupa, nos ocupa en el día a día, más que átomos, son historias que nos vamos haciendo en la cabeza. Entonces, definitivamente somos historias, definitivamente tenemos que aprender
que aprender, no, que todos sabemos contar historias. Es que eso es algo muy bonito, además. Nos han contado, sí, pocas cosas en el, digamos, como en el mundo, nos enseñan desde tan jóvenes y lo practicamos durante toda la vida. Lo que pasa es que entre más nos vamos haciendo adultos, muchas veces vamos perdiendo como ese hábito de contar historias y de leer historias, pero desde pequeños nos contaron historias, nos contaron Caperucita Roja, nos contaron muchas más y nosotros repetíamos esas historias y eso. Hay por ahí un micrófono, vamos a ver si me ayudan ahí con el micrófono, es que me distrae, qué pena, vale. Y entonces es una habilidad la de contar historias que afortunadamente hemos venido trabajando desde muy jóvenes, desde muy chicos, desde niños, pero que siempre podemos mejorar y que no siempre pues hemos tenido como una estructura clara. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto hace parte de una publicación que hice en LinkedIn. Si me quieren seguir, pues que sería buenísimo seguir hablando en LinkedIn. Yo estoy compartiendo este tipo que se ve como carruseles en LinkedIn, 2 o 3 a la semana. Y hace más o menos unos 2 meses publicaba que hablaba de los como frameworks o marcos de trabajo para crear historias potentes. ¿Cómo aparece? Entonces, perdón, Jole Restrepo. Excelente, gracias. Jole, sí, como J-O-L-O Restrepo. Jole Restrepo es una historia, además. O sea, tenía 2, 3 años, me preguntaban cómo me llamaba, no pronunciaba bien y tengo 2 hermanas mayores y como 2 buenas hermanas mayores le toman a uno el pelo y, y entonces me preguntaban cómo me llamaba y yo respondía Jole Andrés porque me llamo Jorge Andrés. Entonces, ya, Jole Andrés, Jole Andrés. Entonces me empezaron a decir, es que usted llama Jole, 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 Jole. Y desde los 2 años todo el mundo me dice Jole. Entonces, bueno, ahí quedé. Entonces el apodo, como en todos los apodos, tienen su propia historia. Ok, el, para contar una historia hay como muchos referentes, hay muchas posibilidades de uno guiarse. Este que vemos acá, El Camino del Héroe, puede ser uno de los más complejos, pero uno de los más usados. Y uno, una vez conoce este Camino del Héroe, se da cuenta que es como la estructura que muchas de las películas de Marvel, La historia interminable, la historia de Misión Imposible, cualquiera de estas pasa básicamente lo mismo. Al principio hay una persona que está en el mundo ordinario, es el policía que ya se retiró, es el superhéroe que todavía no sabe que es superhéroe y está muy tranquilo. Y luego hay un llamado que es un llamado normalmente épico. Hay que salvar el mundo, hay que salvar o al menos a los Estados Unidos, o hay que llamar, pues como esto todo es en Hollywood, tal. Entonces hay como un llamado épico. Y luego de ese llamado, pues lo primero que pasa es que está como la renuncia, es decir, no, yo no quiero, ya estoy retirado, ya no tengo la capacidad, no sé qué. Entonces siempre es no. Si se leyeron La historia interminable o se vieron esa película que ya tiene esos años, este era Atreyu y Atreyu dice, no, no, yo no quiero, tengo que casar, no sé qué, tal. Luego entonces lo convence, no, pero es que usted es el elegido o usted es la elegida, tiene que hacerlo y luego entonces empieza a desarrollar unas capacidades. Normalmente encuentra también amigos en el camino. Más adelante, pues en una de las batallas o en algo, está casi que vencido, ya perdió todo, pero por alguna razón vuelve a recuperar su capacidad y hace el esfuerzo final. Normalmente pierde un amigo en el proceso. Normalmente ese amigo es no es, no es- Hollywood es muy, muy racista, entonces normalmente es el amigo de color o chino que no es latino, que no es facción mono de ojos azules, lo pierde ahí. Afortunadamente son muy racistas si usted lo ve a profundidad.
y en esa batalla pierde, pero logra salvar el mundo y lograr esa misión épica. Usted va a ver eso que se repite en, piense la película que sea, Harry Potter, no sé qué, y eso viene de este camino del héroe. ¿Es la que ustedes necesitan por una entrevista? No, pero sí traer algunos elementos narrativos cuando uno empieza como a entender esto, y la idea es que ustedes se enamoren de estas fórmulas de crear historias y lo empiecen a trabajar, pues esto es una cosa que ya al final, cuando uno va mejorando ya sus narrativas, pues va logrando. Vamos a la siguiente. Estas dos me voy a tener más en ellas porque básicamente son las que uno más utiliza en su día a día. Y sobre todo cuando está haciendo, cuando, cuando está en una entrevista o está argumentando por qué, si uno es emprendedor, por qué, por ejemplo, lo tienen que contratar a uno. Entonces, la de la izquierda viene desde los griegos y se llama el ethos, pathos y logos. Y a lo que nos invita es que en cualquier conversación, en cualquier narración, uno básicamente llame a estos tres, digamos, como casi que son superpoderes, siguiendo con el tema de los superhéroes. El ethos es porque yo tengo credibilidad. El pathos es qué emoción puedo desarrollar. Y el logos es la lógica que hay detrás de lo que yo estoy argumentando. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted por qué se considera que es el apropiado para este cargo? Que es una pregunta típica de una entrevista. Yo debería sacar no uno de estos tres, sino los tres bien distribuidos. El ethos, el pathos y el logos. Entonces, del ethos. Entonces, si digamos, vamos a suponer que están contratando a una persona para un cargo creativo, yo me muevo en el mundo de la creatividad, entonces yo tengo que decir por qué cuáles son esos elementos en los que yo tengo esa credibilidad. Entonces puedo decir, hombre, yo tengo 3 años de experiencia, he trabajado en unos proyectos muy interesantes para unas marcas interesantes, o puedo decir qué es lo que he hecho, qué es lo que me da. Además estudié, además trabajé, siempre fue mi vocación, y la he venido cultivando, y he trabajado y me he leído estos libros y he mirado esto. Entonces, todo lo que hace que yo, porque sé, y en este caso, porque a nivel creativo soy bueno. Eso es la creatividad, yo pongo ahí. En la lógica normalmente va con números. Entonces yo podría decir, hombre, hice por ejemplo, un logo en el que la empresa logró subir sus ventas o el reconocimiento en tanto por ciento, o logré hacer una campaña digital que logró de estos números. Ahí normalmente hay números, en la lógica normalmente hay números. ¿Qué me hace a mí diferente y cómo lo logré? ¿Cierto? En el otro es más a nivel de títulos, a nivel yo porque soy bueno, como porque soy experto, que como a nivel de, como de esta parte. En el logos es más a nivel de números, entonces, y es muy importante acompañar, hacer como la convergencia entre los dos. Y el pathos es la emoción, que también es importante porque somos humanos, y entonces es decir, hombre, además yo no me imagino trabajando en otra cosa. Para mí la creatividad es lo que mueve el mundo. Para mí la creatividad es lo que realmente hace que los futuros sean posibles. Para mí la creatividad es algo que corre por mis venas. Yo no me siento, de nuevo, yo no me siento trabajando en otra cosa. Entonces, ahí hacemos esa combinación de esos tres en el que tenemos el ethos, de nuevo, como que muestro cuáles son mis pergaminos. Tengo el logos, que es la lógica, que muestro unos números. Y por último, pues tengo, que es muy importante también, la emoción, porque yo emociono. Ok,
ese es Ethos Patólogos que te va a servir mucho para cualquier argumentación. Nuevo, puede ser una entrevista, puede ser si estás defendiendo una propuesta comercial con para una empresa o ese es tu emprendimiento, eh, hasta para una discusión en pareja. Entonces siempre traiga las tres cosas, el, el, el patos, siempre la emoción ahí, pero que no le gane la emoción, sino la lógica, ¿no? Es que estás brava porque llegué tarde, ¿no? Pero recuerda que quedamos a las 7 p.m. O esta se bueno, juegue a su favor, pero con números. El ethos, la creatividad, recuerda que está, o sea, miren cómo se lo juega, hasta para eso sirve. Si quieren, pónganme por el chat para qué más utilizarían esta estructura, ya que es jueves en la noche y ya nos podemos dar ciertas libertades de conversar y echar tinto. Ok, ahora tenemos la otra que es muy poderosa para estructurar eh, una, un cuento, ¿cierto? Es un cuento bien echado. ¿Cómo echas un cuento bien echado? El otro es más de cómo yo defiendo una idea, cómo genero, digamos, a nivel argumentativo, cómo defiendo algo. Este sí es que yo voy a echar un cuento. Yo voy a echar un cuento y les recomiendo mucho si se animan a estos temas de la narrativa o si queremos hablar en inglés del storytelling. Este señor César Castro es un chileno que tiene muy buen contenido en YouTube, muy buenos tutoriales de cómo uno puede generar como mejoría en estos temas. Ahora, y él dice que para crear una buena historia, uno lo único que necesita es la cosa. La cosa. ¿Y qué es la cosa? Es esta estructura que tiene 4 momentos. El primero es el contexto. Entre mejor uno cuente el contexto, pues mucho más efectivo va a ser. Y ya voy a dar detalles. Luego, una buena historia tiene un obstáculo. Siempre, pues porque si la historia, todos fueron felices de principio a fin, no hay historia, no hay, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? No pasó nada. Entonces, bueno, qué buena historia. Es una historia donde no pasó nada. Se queda uno como, no, pues, entonces tiene que pasar algo, ¿cierto? Tiene que haber un obstáculo y eso es lo que trae la historia. Luego, ese obstáculo normalmente viene asociado a una solución, entonces, cómo se solucionó ese problema. Y al final, y sobre todo para estos temas narrativos de aprendizaje y demás, pues está lo que siempre nos han dicho, que es, bueno, ¿y cuál es la moraleja? ¿Qué aprendimos? Entonces, si uno va a contar una historia de estas, entonces les voy a contar una historia que además hoy publiqué en parte de esa historia en LinkedIn, y es la historia del flautista de Mancetti. Y quiero que vayamos a París, era un otoño, llovía muchísimo, así oscura, una ciudad, eso era la ilustración, imagínense las personas muy bien vestidas, los señores con sombrero, con traje negro, muy bien abrigados, llovía, estaban todas las personas con su buen paraguas, olía a café, olía a croissant, por supuesto, y estaba en la calle de las tiendas y a las 9 de la mañana abrió una de las vitrinas. Y en esa, y en esa vitrina había un autómata, era una especie de robot que tocaba perfectamente la flauta. Y esto es cierto, eso apareció en 1738. El creador de ese flautista se llama Jacques de Vaucanson. Jacques de Vaucanson, mi, eh, mi francés es súper paisa. Jacques de Vaucanson, y a su obra la llamó El flautista de Mancetti. Claro, era una novedad gigante como 1738, un robot. Ahí les pido a alguien que está, eso que suena, no es, lo seguro que no es el mío. Em, y, em, el, y, el, y, el, y la gente empezó a hacer reflexiones. Ay, esto está, esto, ¿cómo así? Lo miraban, no sé qué.
y tocaba tan bien la flauta, era una flauta traversa, que la gente empezó a decir, ¿saben qué es lo que va a pasar? Ah, bueno, esto en 1738 les había contado, plena ilustración, y en la ilustración la humanidad empezó a filosofar muchísimo, digamos, como que todo se reflexionaba y todo lo demás. Veníamos de una edad media en la que digamos, se creía mucho en Dios y entonces la respuesta era Dios, entonces no había que pensar tanto. Pero en la ilustración la gente dice, no, pensémonos, vamos un poco más allá, pensemos un poco más allá, y entonces se pensaba todo. Y entonces empezaron a reflexionar y estas personas que asimismo se llamaban ilustrados, dijeron, ¿saben qué? Y empezaron a hacer proyecciones de futuro. ¿Saben qué? Se va a acabar los flautistas, porque Jack de Vaucanson va a ser muchos flautistas y ya, pobrecitos los flautistas, se van a acabar. Pero alguien dijo, ay, pero ¿y si este Jack de Vaucanson o cualquier otro creador inspirado hace un pianista? Pues se van a acabar los pianistas. Pero si además Jack de Vaucanson hace un telar, que lo hizo además, y ahí está el telar de Jack de Vaucanson, pues las tejedoras, el trabajo de tejedoras se van a acabar. Y si alguien, y si los autómatas empiezan a repetir y repetir, pues los profesores se van a acabar. ¿Les suena a una conversación reciente eso que pensaban en 1738? Pues al final era realmente es todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial y demás, que se van a acabar los trabajos y que no sé qué, tal, pues eso mismo pensaron en 1738 cuando salió el flautista de Vaucanson. Obviamente acá era un ejemplo, además una historia real, poderosa además para estos tiempos, pero me detuve mucho en el contexto y entre más contexto demos, más nombres, otoño, frío, no sé qué, nuestra imaginación se va a conectar mucho más con la historia. Y por eso es importante el contexto. Luego los obstáculos, es muy importante a mí y es normalmente lo que te van a preguntar en una entrevista. En una de mis primeras entrevistas, que me corcharon además, tengo que confesarlo, pero algo bueno dije porque me contrataron, es que me preguntaron primero, usted, ¿cuáles son sus mayores habilidades? Y con mucho orgullo y confianza en mí mismo dije, creatividad. Y entonces el entrevistador me dijo, bueno, dame un ejemplo en el que hayas sido creativo o que tu habilidad de ser creativo resalte. Y yo, que me metí y empecé, o sea, era complejo y no tenía todavía esta estructura, pero debía haber dicho, bueno, no, pues entonces estaba en la universidad, no sé qué, daba el contexto, el obstáculo era que no teníamos que hacer una entrega, no teníamos los materiales, todo es, pum, pum, cuento del obstáculo. La solución fue esta, lo que sacamos esta fue la solución que trabajamos y al final, pues aprendimos y algo fundamental es que la creatividad, no sé qué, y uno todo, y logro cerrar el cuento. Entonces, eso es lo que hacemos y a mí me parece esta estructura, a mí todo lo que sea sencillo y que funcione me parece muy, muy poderoso y esta es una de ellas. Primero porque uno siempre se acuerda de la cosa, entonces es contexto, obstáculo, solución, aprendizaje. Y es muy fácil, porque si uno lo compara con el camino del héroe, pues es una esfera gigante en el que tendrías que tener 3 horas para tu entrevista, para contar toda la historia, pero de todas maneras la traigo para que tengamos como referente. Entonces, estas dos definitivamente, y por eso me detuve más en estas dos, el ethos, patos y logos es muy poderosa para uno venderse, para uno argumentar. Y la cosa es definitivamente una muy buena estructura para uno contar una historia corta en la que pues tenga emoción, tenga un obstáculo, uno explique bien ese contexto, porque además muchas veces uno, si no entrega bien el contexto, la otra persona no entiende y uno muchas veces se afana por contar la historia que cree que la buena historia está en el obstáculo y la solución, pero no hace el contexto, entonces no conectas. Listo, entonces esas son las dos más importantes. Si quieren, sigamos.
Hay otro tipo de narrativas. La de la derecha es la típica que nos contaron en el colegio, que espero que lo recuerden, y que a uno le ponían a leer unos textos súper aburridos y le tenía que decir, bueno, ¿y cuál fue la introducción? ¿Y cuál fue el nudo? ¿Cuál fue el desenlace? No sé qué, subraye tal cosas. Ese es normalmente pues el que está, que sigue siendo poderoso, pero que hay unas, a mí, por ejemplo, la cosa me parece mucho más interesante, y además pues es mucho más aplicable para lo que estamos hablando. Y hay otro referente, que es este de David Mobb, que él dice, y eso es muy importante, y eso nunca se les olvide, arrancar con observar la audiencia. Siempre que estén hablando con alguien, traten de algo que es un término que a mí me gusta mucho, que se llama notitia, no noticia, sino notitia, que es observar con atención, mucho más atención, y es, uno se sienta al frente de alguien, alguien, pues, o varias personas, y tratar de decir, tienen sueño, están bravos, están acá, están frustrados o están emocionados por estar acá. Y cuando uno empieza a hablar, qué tanta emoción despierta eso que está hablando, y empezar, digamos, como tener mucha atención y conocer muy bien esa audiencia, tener claro cuál es el mensaje que yo quiero enviar, eh, cautivar con la historia, entre más contexto, pues mucho mejor. Evocar sensaciones, también es importante que la gente, y eso viene mucho desde el pathos, cómo yo contacto con esas emociones. Y por supuesto siempre estar evolucionando y tratando siempre de contar más historias. Aprovechen cualquier momento, y con esto termino, aprovechen cualquier momento que tengan para perfeccionar esa capacidad de, de generar historias. Y si ustedes tienen un sobrino, una sobrina, póngase a contarles historias a ellos, que además ellos no tienen filtro. Entonces, yo tengo 2 hijas y lo hago mucho, pero ellas dicen, no, papá, qué cuento más aburrido. Y entonces, ¿qué pasó? Ay, eso era todo. O sea, te van dando feedback, lo que llamamos sí, realimentación sin filtro. Entonces aprovechen desde esos momentos con la familia y demás, y traten, y además, por último, tengan muy claros sus referentes de la gente que habla bien, que les cuenta buenas historias, que ustedes ven que cuentan historias, qué es lo que hacen, que mueven las manos, no mueven las manos, hacen pausas, van rapidísimo, van lento, qué, qué elementos le van metiendo a esas historias. Al final, oír y contar historias es buenísimo, es un muy buen plan. Y entonces, pues disfruten haciéndolo, disfruten entrenándose, y vayan logrando esa capacidad que les va a ayudar no solamente para las entrevistas, sino para casi que para cualquier ámbito de su vida. Ya cuando empiezan a trabajar, pues contar buenas historias, vender una buena propuesta, contar qué pasó en un proceso, vender si es lo que vamos a hacer, hacer buenas ventas. Un buen vendedor es un buen narrador de historias, pero para cualquier ámbito de nuestra vida se vuelve fundamental este tema de contar historias. Y de nuevo, es que es sabroso, o sea, se disfruta oír, ver y contar historias. Es algo que definitivamente es para disfrutar. Entonces, pues nada, muchas gracias. Sigan disfrutando. Acá le paso la voz a mi compañero. Gracias. Gracias por los mensajitos. Bueno, muchas gracias, Jole. Efectivamente, pues vamos a conectarnos mucho con la cosa. Vamos a hablar un poco de cómo vamos a efectivamente contar nuestra historia. Vamos a estructurarla aquí y vamos a hacer un pequeño taller ahorita más adelante. Pero les voy a contar esos 3 actos, esos 3 elementos, siguiendo esta estructura en donde nos vamos a vender, vamos a contar esa historia. Y bueno, aquí la situación entonces, de acuerdo con lo que nos decía José, Jole, nos vamos a dividirla en 2. Entonces, nuestra historia profesional, imagínense que les hacen esa pregunta. Cuéntanos un momento en que fuiste creativo. Cuéntanos en un momento en que
tuviste un problema en tu trabajo y cómo lo resolviste. Cuéntanos un momento en que lograste sacar adelante una idea que tenías. Este tipo de preguntas que son muy comunes dentro de las entrevistas son esos momentos de verdad donde tú vas a contar efectivamente tu historia y vas a mostrarte como una persona que sabe lo que hace, apoyándote en tu experiencia y en lo que has vivido anteriormente, pues vamos a estructurar esa historia, porque una cosa es lo que sucedió y otra cosa es cómo lo contamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a contar? Lo vamos a contar en 3 actos. El primero, la situación, que básicamente es el reto, pero ¿cómo vamos a seguir esa estructura de la cosa? Vamos a dividir esta en dos. La primera es el contexto y la segunda el obstáculo. Entonces, la situación es el antes, es el desafío, esa necesidad, el problema que existía. Vamos a contar dónde estábamos, qué estábamos haciendo, cuál era la situación general que estaba sucediendo en ese momento para aterrizar a la persona que nos está escuchando en esa situación, en ese momento, en lo que nosotros queremos, esa imaginación como nos contaba Jole hace un momento, por las calles de París, vamos a aterrizar y a evocar, a llamar esa imaginación de nuestro interlocutor para que aterrice en este punto donde nosotros queremos moverlo y queremos llevarlo a través de la historia. Vamos a primero a contarlo y a ponerlo en la situación. Esto va a generar pues, la tensión, la intriga en el reclutador cuando empezamos a contarle, pero vamos a contarles también el reto, el obstáculo, qué era lo que estaba sucediendo y por qué no era algo trivial que nosotros, un momento trivial o algo que podíamos solucionar tan fácilmente, qué era lo que estaba sucediendo que dificultaba que ustedes lograran esa situación. La herramienta clave, empezar con frases como cuando llegué teníamos un problema serio de uno para el contexto y otro para el obstáculo. Cuando llegué, estaba trabajando en tal parte, estaba estudiando, en ese momento estaba en la universidad, vivía en el día a día. Todo este tipo de temas que nos van a aterrizar en el contexto. Por el otro lado, se nos presentó un problema de tal cosa. Teníamos un desafío de que teníamos que cumplir con ciertas metas. Teníamos que lograr este objetivo en cierta fecha específica. Todo este tipo de elementos nos ponen en situación y nos ponen claro el obstáculo o la dificultad que teníamos o el reto que se nos presentaba para lograr salir adelante, que es finalmente lo que nosotros queremos vender y lo que queremos mostrar a nuestro interlocutor. Pasemos al acto 2. En el acto 2 es nuestro nudo de alguna u otra forma. Ya pasamos por toda la introducción en esta estructura aristotélica y ahorita vamos a entrar en la S de la cosa. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Cuál fue nuestro aporte? Es el durante, el intermedio. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue nuestro aporte a esa situación y qué fue lo que nosotros logramos en ese momento? Ahí, como decía hace un momento Jole, es importante mostrar datos, mostrar hechos, mostrar nuestra experticia, cómo nosotros aplicamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, todo eso que tenemos en nuestra hoja de vida, cómo se aplica a esta situación. Es el momento de resaltar nuestro talento. Herramientas clave. Aquí, usar verbos de acción fuerte. Implementé, lideré, diseñé. En ese momento automatizamos, trabajamos. Si me ven en este momento, que no sé si me ven porque la pantalla se me enloquece a veces, manejar las manos fuerte, estamos mostrando nuestra acción, lo que nosotros hicimos, cuál fue el momento en que nosotros aplicamos algo. La acción debe ser decidida, debe ser fuerte.
Y el tercer acto. El tercer acto es la conclusión, el clímax de nuestra historia, cómo se transformó en el camino del héroe que nos contaba Holly hace un momento, la transformación al final del camino del héroe, el héroe sale transformado y termina triunfando ante toda la adversidad. Eso es lo que queremos hacer en esta historia también. Entonces, aquí contamos el después, cerramos la historia con impacto, con ese aprendizaje, con cómo cambiamos, cómo esto me hizo crecer como persona y como profesional, cómo mejoramos nosotros la situación, pero también cómo la situación nos aportó a nosotros, que aprendimos. Es la A de la cosa. ¿Qué logramos? De nuevo, con cifras, de una forma que podamos cuantificar. Es el valor, qué le dimos nosotros a la empresa y qué aprendimos en el camino. La herramienta clave, por supuesto, son esos números, porcentajes, un mensaje de crecimiento. O sea, no solamente logramos subir el número en un 50%, logramos formar a 1,000 personas dentro del programa Talento Capital. Logramos, no sé, todo lo que ustedes hayan logrado como profesionales dentro de esta historia. Pero, y aquí, después de haber sido muy firmes, llegamos a la parte de aprendizaje. Y en la parte de aprendizaje suavizamos el tono y suavizamos los gestos, hablamos ya de lo que aprendí. Aprendí que la resiliencia es clave, aprendí que el trabajo de equipo, que me puedo apoyar en mi equipo para sacar estos temas adelante. Aprendí que podemos ponernos retos y sacarlos adelante a pesar de toda la adversidad. Todo esto nos genera una historia con un inicio, una introducción que nos da las bases y nos pone en contexto y nos pone de una vez en la acción, nos da ese giro y ese clímax importante de todo lo que tuvimos que hacer y finalmente nos da ese momento satisfactorio del final donde todas esas acciones, todas esas dificultades se superan, las acciones tienen resultado y nosotros salimos eh, creciendo y transformándonos y volviéndonos mejores personas, habiendo también aportado a salvar el mundo, salvar la empresa, a mejorar las condiciones, subir los resultados, etc. Entonces, cuéntenme a través del chat, ¿les suena esto? ¿Han contado su historia? ¿Ustedes podrían contar la historia de esta forma? Y bueno, obviamente aquí nos están preguntando si podemos compartir la presentación. Por supuesto que la vamos a compartir. Entonces, coméntenme a través del chat y vamos ahora, después de contar toda esta estructura y espero que la hayan apropiado y que se hayan hecho parte de ella, eh, vamos a pasar a la parte práctica, porque no nos vamos a quedar solamente en la teoría en esta oportunidad. Vamos a ir directamente hacia la práctica. Vamos a crear una historia en este momento ficticia para, para tener la participación de todos. Y aquí le doy la palabra a mi compañera Diana, que nos va a guiar en este taller que llamamos El Cadáver Exquisito. Muchas gracias, Wol. Bienvenidos a todos nuevamente. Espero que estén despiertos. Si están despiertos, corazoncitos, reaccionen por favor con corazoncito para ver si están despiertos. Eso, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a hacer nuestra parte práctica. ¿Listo? Espero que todos vayan a participar, ¿vale? Vamos a crear nuestra historia, una historia única entre nosotros. Vamos a hacer algo que se llama cadáver exquisito. ¿Alguno lo conoce? ¿Alguno ha escuchado ese concepto quizás de pronto o alguno lo ha aplicado en algún momento de su vida? Bueno, pues vamos a usar la técnica que precisamente Walt nos acaba de explicar y esta técnica es justamente la que vamos a utilizar para esta práctica, ¿listo? Entonces, vamos a utilizar mucho lo que es el chat, ¿vale? Necesito que estén muy atentos al chat. Listo. Siguiente diapositiva, por favor.
Listo, vamos a hacer el primer acto. En el primer acto vamos a generar una situación, ¿listo? En el chat vamos a escribir un problema o un desafío técnico que un profesional en tecnología podría enfrentar hoy en día, ¿listo? Ese es un ejemplo, ¿vale? El ejemplo es, el sistema falló en medio de un lanzamiento o teníamos que automatizar un proceso manual. ¿Listo? Entonces, pueden ir escribiendo en el chat y vamos a ir reaccionando a la situación que a ustedes más les guste, a la situación que a ustedes más les llame la atención. No todos al tiempo, no todos al tiempo. Gracias, Fabián, muchas gracias. Listo. Se encontró una vulnerabilidad en la seguridad de una aplicación al usar una inyección de SQL. Uy, listo. Qué otra idea tienen por allí? Camilo, fallos en disponibilidad de un proveedor tecnológico provoca intermitencia en la aplicación. Opa, súper chévere. Listo, voten con los emojis, por favor. Voten con cuál historia nos vamos para crear este cadáver exquisito. Dime. ¿Dónde estará ahí, mi amor? Juan Pablo, automatizar un proceso que es repetitivo y toma demasiado tiempo en la jornada a nivel diario. Oh, ok. Vivi, un usuario descargó un archivo. ¿Cómo se pronuncia eso, Vivi? La IA encontró su... Ah, Ransomware. ok. Ransomware. Listo. Bueno, aquí vamos a aprender un montón de términos, mira, súper chévere. La IA encontró su propio poder de razonamiento o de raciocinio. Ok. Listo, bueno, ¿quién tiene más emojis? ¿Quién va ganando? Va ganando la historia de Fabián, la situación de Fabián, ¿cierto? La situación de Sandra también va allí. Santiago también ya tiene cuatro votos. Diego también cuatro. Adriana, Cristian, César. A ver, a ver. Bueno, vamos a escoger entonces una historia. Yo veo que va ganando la de Sandra Patricia y la de... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién me ayuda por ahí? ¿Quién más va ganando? La de Fabián tiene como 5 votos. Luego del despliegue del software en producción, empezó a ser usada por muchos usuarios y como resultado se cayó la plataforma. Ok, vamos a ir cuadrando la situación entonces. Aquí veo que la que tiene más, bueno, Juan Pablo también tiene 4 votos, Santiago tiene 5. Listo, perfecto. Vamos a empezar a crear la historia. A ver, elijamos una, pues, de los que ya tienen más votos. Santiago, se quitaron los permisos a toda el área y no se puede realizar el trabajo con normalidad. Listo, vamos a elegir este. Entonces tenemos una situación. Nuestra situación es, se quitaron los permisos a toda el área y no se puede realizar el trabajo con normalidad. Oye, eso está súper chévere. Vamos entonces al acto número 2. Porfa, la siguiente diapositiva. Listo. Vale, entonces en el acto 2 vamos a ver lo que es la acción. Ahora, sabiendo el problema elegido, escriban en el chat
una acción concreta y técnica que ustedes, con sus habilidades en tecnología, tomarían para resolverlo. Usen verbos fuertes, ¿vale? Ejemplo, implementé un script en Python para el backup o lideré un equipo de crisis y rediseñamos la arquitectura. Entonces, empiecen a escribir la acción específica que quieran añadir a lo que es el acto número 2, que es la acción. Listo, Sandra. Bloquear los servidores y configurar los permisos de administración. Oh, esto se está poniendo muy chévere. ¿Quién más? ¿Quién más da? ¿Qué otra situación? Recuerden de pronto algunos trabajos concretos que hayan tenido en algún momento, alguna situación específica donde hayan implementado ciertas técnicas o ciertas acciones concretas. Entonces, hagamos un recuento mientras nos escriben más personas. Y es la primera, que era la situación, se eligió, se quitaron los permisos a toda el área y no se puede realizar el trabajo con normalidad. Uy, hoy las Sandras están muy participativas, me encanta, genial. Sandra Rodríguez, generé una matriz de cargos que estipule los niveles de permisos, accesos autorizados y si el cargo puede o no compartir con el exterior. Oh, por Dios, esa también está muy chévere esa acción. Diego, se realizó una renovación tecnológica y de personal. Desconectar de corriente e internet y avisar a toda la cadena y revocar permisos. Uy, ok. Restablecer los permisos desde un backup previo. Súper chévere. ¿Quién más? ¿Quién más da? Va ganando la acción de Sandra Patricia. A ver, ¿quién más? Juan Pablo, se realiza primero un barrido de las áreas afectadas y se procede a solucionar por sectores en cada área para que por grupos puedan iniciar nuevamente con su labor. Uy, eso está chévere. Está muy precisa, ¿no? Punto por punto. Verónica, se detectó que era un despliegue realizado donde, debido a la ejecución de un script en producción, modificaron los permisos de los usuarios. Ok. Ay, Dios mío, esos despliegues son geniales, ¿no? Listo, bueno, ¿quiénes tienen voto? Juan Pablo va ganando como con 5 votos. Listo, vamos a dejar la de Juan Pablo Solano. Se realiza primero un barrido de las áreas afectadas y se procede a solucionar por sectores en cada área para que por grupos puedan iniciar nuevamente con su labor. Súper bien, listo. Vamos a ir entonces al acto número 3. Se suponía que esto era en 3 minutos, ¿no? Crear la historia en 3 minutos, pero no, estamos muy lentos con el chat. Listo, vamos a la siguiente diapositiva, que es el acto número 3. En el acto número 3 vamos a ver lo que es la transformación. ¿Listo? Para finalizar nuestra historia es importante que generemos un resultado cuantificable y el aprendizaje que se generó frente a esta acción. ¿Listo? El ejemplo más fácil es reducción del tiempo de inactividad del 90% y demostró mi capacidad para trabajar bajo presión. ¿Listo? Entonces en el chat pongamos ese resultado. Todo lo que nos dio la situación, la acción y la transformación. ¿Qué fue ese resultado? ¿Qué medimos? Me gustó mucho el ejemplo que dio mi compañero Wolf de hemos generado 1000 licencias de LinkedIn Learning precisamente con Atenea. Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Y es todo gracias a ustedes y a la participación de ustedes en el programa. Listo, bueno, ¿quién ha escrito por allí? Ay, Sandra, Sandra, me encanta, Sandra. Me encanta que estés muy participativa. Listo, una vez realizando el bloqueo de servidores y bloquear los servidores y configurar los permisos de administración, se restableció el backup para asegurar la información. Oh, ok, de una vez ya. Esa fue la acción y eso fue lo que funcionó. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Diego, la IA se tomó el poder. Oh, ok. Vivi,
Gracias a la implementación de la matriz de cargos y la renovación de acceso, hemos reducido el tiempo de espera por permisos críticos de 48 a 6 horas, uy, liberando 42 horas de trabajo por solicitud e impactando directamente en la productividad del equipo. Oye, ese está muy chévere, está ganador. Verónica, se establece y actualiza los datos y permisos previos. Oh, ese también está súper chévere. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Voten, voten por su preferido, por el que más les llame la atención. Y veo que va ganando Vivi. Diego me hizo reír con ese comentario. La IA se tomó el poder. Me hizo acordar cuando uno les escribía a ustedes por WhatsApp y decían, ay, eso es pura IA. Y uno, no, contésteme, por favor. Estoy aquí detrás. Contesten, contesten. Listo, Sergio, se restablece el servicio, se ofrecen disculpas por las molestias, se implementan protocolos de actualización y se corrigen puntos débiles. Se compra una pizza para todos. Oh, tiene celebración y todo. Eso está súper chévere. Listo, bueno, creo que la que ganó fue la de Vivi, si no estoy mal, equipo. Creo. Sí, listo, ganó Vivi. Ahora sí, entonces tenemos toda nuestra historia. Vamos a contar nuestra historia específicamente. Entonces, en el primer acto, recuerden que teníamos la información de quién era el que había ganado en el primer acto. En el primer acto habíamos dicho, se quitaron los permisos a toda el área y no se puede realizar el trabajo con normalidad. O sea, graves, complicadísimo, ¿cierto? Listo, en el segundo acto se realiza primero un barrido de las áreas afectadas y se procede a solucionar por sectores en cada área para que por grupos puedan iniciar nuevamente con su labor. Listo, y en el tercer acto, gracias a la implementación de las áreas afectadas, se procede a solucionar por sectores. Ay, perdón, estoy leyendo la que no es. Acto 3. Gracias a la implementación de la matriz de cargos y la renovación de accesos, hemos reducido el tiempo de espera por permisos críticos de 48 a solo 6 horas, liberando 42 horas de trabajo por solicitud e impactando directamente en la productividad del equipo. Así quedó nuestra historia. Genial, ¿cierto? Bueno, pues esta actividad estaba planteada solo para 3 minutos, nos demoramos un poquitito más, ¿cierto? Pero bueno, pueden ver que prácticamente quedó todo un cadáver exquisito. Son historias que tienen igual cierta coherencia, ¿cierto? Frente a una historia de una parte de ingeniería, del área de ingeniería, pero que vemos que podemos hacer una historia precisa gracias a nuestra propia experiencia, ¿vale? Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, como les decía, la actividad estaba propuesta para 3 minutos, nos demoramos un poquitico más, pero bueno, la idea es que a través desde nuestra experiencia podamos generar este tipo de historias y justamente para que podamos atrapar a la persona que está del otro lado, a la otra persona que está allí poniendo cuidado a nuestra historia. ¿Listo? Ahora va a haber un espacio de preguntas y aquí es precisamente para poder aplicar estas historias, pero esperen, no son preguntas de el proceso de formación de LinkedIn Learning, sino preguntas específicas aquí sobre el acerca de, ¿vale? Pregúntenos estos. Wolf, adelante. Bueno, frente a lo que tenemos el taller, efectivamente, pues queremos escucharlos, queremos saber si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre estos temas de narración, de creación de historias. Vamos a procurar contestar lo que ustedes nos quieran preguntar. Por ahora, en este contexto de creación de historias, de pronto al final damos un espacio adicional para las preguntas que tengan acerca de su proceso de formación. Si quieren hacer una pregunta, por favor, levanten la mano y nos van contando. ¿Qué pasó con las Sandras? Que estaban activas. También pueden escribir en el Esto ya chat, la claro tienen que bien sí. clara, según vimos. Sí.
Ay, Hola mira. Sandra, pues cuéntanos, empezamos por Bueno, Sandra, vamos en el orden en que estamos de la mano ok. levantada. Entonces, Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues la verdad levanté la mano porque me sentí como obligada a decir que no la tenía clara, ¿sí? La verdad, Bueno, utilicé este tema, yo trabajé en el área penal como investigadora y pues obviamente allí se parte a partir de una hipótesis y esa hipótesis se debe demostrar y se demuestra mediante un informe que es presentado ante un juez, ¿sí? Entonces, por eso era. O sea, me dio obligada fue a participar ahí, pero sí, ya la tengo clara, gracias. Es excelente. vale, vale, perfecto. César, ¿tenías la mano levantada? ¿Querías decir algo? César, ¿no? Aló, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, vale, muchas gracias. Buenas noches. Ya me iba a rendir porque dije, no, eso no me funciona el micrófono. Y yo tengo una duda enorme con este tema del storytelling. ¿Cómo puedo venderme? ¿Cómo puedo venderme en LinkedIn, en cualquier plataforma? Puesto que, digamos, yo tengo una línea de cursos personales, es decir, yo primero fui tecnólogo, luego fui profesional, luego he hecho diplomados, pero en el momento de subir, por ejemplo, de armar mi LinkedIn, no encuentro un horizonte, no encuentro una forma correcta de venderme. Me le puedo vender a una persona, es decir, me le vendo a una empresa que dice necesitamos un ingeniero de sistemas que sepa diseño gráfico, por decirlo así. Me le postulé a ese, pero el resto de las otras vacantes no, no compaginan, no compagino con ellos. Entonces me toca rearmar otra vez todo el esquema de mi LinkedIn para vendérmele a ese, pero cuando ya me le vendo a ese, ya se cayeron las vacantes y así me la paso. Entonces no sé cómo venderme para todos. Es decir, hay empresas que necesitan un ingeniero de sistemas que sepan programación en C#, por ejemplo. Hay empresas que necesitan un ingeniero de sistemas enfocados en análisis de datos, etcétera, etcétera. Pero y yo me he hecho muchos cursos, incluyendo esta que acabamos de culminar, y de ciberseguridad, fue la que escogí, pero no sé cómo venderme. Yo tengo muchos cursos, pero quisiera venderme para todos. Es decir, tengo una bandeja aquí y en el cual todos puedan venir y coger un bocadito y probar, pero no tenga que estar yo preparando un menú para cada empresa, independientemente. No sé si me puede hacer entender. Te entiendo perfectamente porque pues también me siento incluso identificado, porque las vacantes de nuestra área tecnológica generalmente te piden eso. Necesitamos alguien que sepa de PMP, que sepa de ITIL, de ciberseguridad y análisis de datos, todo todo al mismo tiempo. Y es muy difícil abarcarlo todo. Y no solo eso, pues al parecer, según te escucho, tú tienes una gran cantidad de habilidades, pero eso puede significar que tu perfil de LinkedIn esté contando historias, y aquí como centrados en este tema, historias que no conectan con lo que quiere tu empleador. Es decir, si yo le estoy apuntando a todo al mismo tiempo, si yo estoy diciendo eso, soy PMP, hice curso de ITIL, sé de ciberseguridad, conozco de análisis de datos, de manejo de bases de datos, y de pronto me veo como una navaja suiza que tiene 80.000 herramientas, pero no me veo como un especialista en nada, y lamentablemente nuestra sociedad busca, como dice, ese cierto nivel de especialidad, de que yo estoy contratando a la persona perfecta para esto que necesito hoy en día. Entonces, trata de enfocarte hacia cuál es el empleo que realmente a ti te conecta, qué es lo que tú quieres, no lo que, o sea, no le apuntes a lo que sea que salga,
qué es lo que tú quieres y enfoca tu perfil y tu historia hacia lo que realmente tú dices, a esto me quiero enfocar, esto es lo que yo quiero hacer, que ese tipo de empleadores, los que están buscando a alguien que estés con conocimientos, si tú estás contando la historia que ellos quieren escuchar, vendrán a ti. Eh, espero, pues, de alguna u otra forma, haber contestado tu pregunta. Cuéntame si fue satisfactoria la historia. Aló. Igual, Aló. al final vamos a hacer un ejercicio con base en lo que, en el taller que hicimos ahorita con Diana. Y yo creo que eso te va a servir bastante. Juan Pablo. Aló. Ay, Ah, César, bueno. perdón, no te escuché. No, ¿sí me escuchan? Aló, no. Sí te escuché. Ay, qué pena, su merced. Hasta ahorita, pues es que me está fallando el micrófono. Sí, perfecto. O sea, que lo que su merced me sugiere es que, o sea, no sé, disculpe, no es que yo sea egocéntrico, pero trato de prepararme. Yo ya tengo 41 años y la juventud, aparte de que los jóvenes vienen pegando duro, no, aparte de que son altos, esta juventud es diferente, no sé, entonces no nos podemos quedar atrás, o en mi caso siento que no me puedo quedar atrás. En el momento de prepararme, ya siento que me sobrecalifico, ¿sí? Pero Total. pero si no me preparo, siento que me quedo. Entonces, no sé, me encanta estudiar, me encanta, lo disfruto, pero entonces, no sé, respecto a lo que su merced me comenta, quito, quito certificados, quito muchos estudios y, por ejemplo, me gusta mucho la ciberseguridad, soy también analista de datos, pero ¿cómo puedo? He estudiado, soy diseñador gráfico, soy tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas, soy desarrollador web, soy ingeniero de sistemas. No, yo acá me pongo muy feliz diciendo todo esto, pero en el momento de buscar un trabajo me toca quedarme callado. Su merced viera, me le presento a cualquier persona, ¿usted qué es? Ah, ingeniero de sistemas. Y hasta ahí paro de contar, porque una vez una persona que me iba a contratar, bueno, que me contrató, ¿para qué? Me contrató, me dijo, ten cuidado, porque en vez de tú quedar bien, ¿cómo fue que me dijo? En vez de tú quedar bien, te estás sobrecalificando y de una vez te descartan. Total. Me desanimó, sí, me desanimó tanto lo que me dijo esta señora que yo dije, increíble, increíble. Entonces, sí, me toca guardar, me toca esconder eso. Entonces, y este cuento del storytelling es cómo saberme vender. Yo tengo buena parla, o hasta yo creía que tenía buena parla, y viví engañado así mucho tiempo. Y empecé a quedarme calladito y me empezó a ir mejor. Ironías de la vida. Yo me vendía, mira, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, me entiendo con el diseño, me entiendo, fue madre a mí, y no me contrataban, trataba de llamar la atención con la gente y no me contrataban. Yo decía, pero entonces veía videos en YouTube por cualquier lado, oye, vende tu historia, no hay como un mejor vendedor, es el que sabe vender bueno, mejor dicho, leí Es muchísimo es súper y importante estuvo eso, mucho. que sepas vender tu perfil específicamente, pero si tienes que tener en cuenta que no se te vea disperso. Eso fue precisamente uno de los temas que nosotros vimos en algunos de los perfiles que revisamos y efectivamente cuando se ve muy disperso, como que no estás apuntando a algo particular, la gente no sabe si te vas a enfocar en lo que quieren o no te vas a enfocar. César, con tu permiso, porque tenemos ya fila, tenemos 3 personas en cola, voy a continuar Vale, con las muchas otras gracias, personas. Espero haber muchas contestado tu gracias, respuesta, tu pregunta. gracias. Vale, voy con Juan Pablo, que lo había dejado ahí en... Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Bueno, lo que dice el compañero César, yo creo que muchos lo compartimos. Sí, En este caso, similar pero distinto, y es a nivel de experiencia laboral, he tenido bastantes experiencias, he tenido experiencias en distintas áreas.
Entonces, en análisis de datos, en el área de ventas, el área de comercio electrónico. Digamos que se me abrieron las puertas en distintos lugares, pero a la hora de yo querer buscar algo como a la par de lo que venía desempeñando, me era complicado seguir vendiéndome, ¿no? Llegaba hasta el tema de filtros, pasaba entrevistas y siempre digamos que en los últimos filtros donde quedan las últimas personas, mi mayor impedimento es que no tengo un título profesional. Entonces digamos que por eso yo tuve que aplazar la carrera, lo dejé pasar mucho tiempo y pues perdí lo que tenía avanzado, pero tenía otros cursos por ahí volando. Entonces, por eso quise aprovechar este espacio que hubo con Atenea. Inclusive entré cuando estaba jóvenes a la U. No me salió la oportunidad profesional, me salió la oportunidad de un técnico, pero pues dije, por algo se inicia y voy dando como el paso a paso, ¿no? Pero dentro de todo esto llega el punto donde uno dice, bueno, inicié a estudiar esto, pero a nivel profesional es totalmente distinto lo que logro conseguir, ¿no? Entonces, ya estoy finalizando el técnico de seguridad informática, pero a nivel laboral me he estado desempeñando. Todo lo último que me ha salido es por el área de marketing. Entonces, ahí es donde uno entra como en esos contrastes. Lo único que yo he podido hacer hasta el momento, buscando como ese enfoque del que su merced habla, es busquen qué me puedo desarrollar y qué me gusta que vaya entrelazado las dos cosas, experiencia y estudios. Y me estoy yendo es por la parte de analítica de datos, que es lo que más pega, pero aún sigo como en ese stand-by. Hace poco tuve una entrevista con una empresa muy buena, Altipal, pues, una sede excelente, un ambiente excelente, recursos que muchas empresas no dan, ellos los otorgaban, pero en el último filtro, cuando llegó la pregunta de, bueno, ¿y qué título profesional tienes? Fue cuando logré venderme de alguna manera, pero sí se notó como esa incomodidad o como esa duda frente a ese espacio. El chanfle. Ajá, entonces digamos que la pregunta acá hay para poder tener otra perspectiva, para yo poder seguir desarrollándome y utilizar como ayuda argumento es, mientras que yo logro ese punto, mientras que yo logro obtener mi profesional, ¿cómo me puedo vender? Bueno, quiero hacerte una pregunta de todo lo que dijiste, porque no me queda muy claro y quiero entenderlo. Dentro de lo que, o sea, tú has estudiado por un lado y te has desempeñado por el otro. ¿Cuál de esos dos te suena más? O sea, como que te gustaría más, o sea, con qué de corazón te gustaría irte de los dos caminos? Ahí viene la problemática, porque de niño siempre el sueño fue estudiar y llegar a la ingeniería de sistemas, Ok. pero digamos que a nivel competitivo es una carrera que hoy en día está muy, muy solicitada y aparte pues también hay mucha oferta, ¿no? Hay muchas personas que están como que entrando en ese campo porque es un campo muy abierto. Pero a nivel profesional, cuando desarrollé el área de marketing, un área que me gustó bastante, digamos que como que la fusión de estas dos, lo que fue lo que te comento, como el análisis de datos, la analítica de datos, el científico de datos, como toda esta parte que también está entrando como en un boom. Sí. Bueno, entonces, con esa respuesta quiero contarte de nuevo historias. Entonces, y te voy a contar un poco de mi historia. Eh, yo, eh, yo empecé a estudiar economía y terminé graduándome de ingeniería de sistemas. Cuando me pasé de una carrera a otra, cuando hice el tránsito, una de las cosas que me di cuenta es que mi experiencia, mi conocimiento en economía, esas bases que había sentado en economía, me daban una visión diferente y diferencial que de cualquier otro ingeniero de sistemas. Había cosas que yo sabía de finanzas, de economía, de temas numéricos, pues diferentes a lo que ve un ingeniero de sistemas. Tú puedes trabajar como ingeniero de sistemas con ese conocimiento de marketing. Cuando tú entras a hacer una analítica de datos, no solamente tú estás mirando los datos, sino cómo se pueden aplicar para la venta, para conectar con el cliente, para venderle. Ese tipo de visión que tú tienes de tu experiencia te da un valor agregado y véndelo así en tu historia. Cuenta dentro de tu historia. Una de las cosas, y eso va a ser súper importante mientras no tengas tu título profesional, en algunos cargos, y esto sí no hay nada que hacer, en algunos cargos les van a exigir persona con título profesional en tal cosa y tal otra, y ahí vas a entrar perdiendo.
Si no es una exigencia, lo que tú tienes que vender es todo lo que has aprendido en tu experiencia profesional, en todo lo que tú has hecho como persona laboralmente, que finalmente, y vuelvo a mi historia, cuando uno se gradúa de la universidad, uno realmente de la práctica no sabe nada. Tú tienes toda la práctica y tienes también el conocimiento. Entonces, esa es una forma de vender, o sea, obviamente no te estoy dando la respuesta, pero cómo, más o menos cómo la puedes canalizar para que tu historia cuente que efectivamente el tema de no tener el título es secundario. Tú tienes toda la capacidad para ejercer la labor que sea para la que te estén contratando. No sé si contesto en parte, sé que no contesto completamente. No te estoy dando la respuesta completa, pero te doy unas 10. No, pero no, súper bien, porque uno logra ver otros puntos de vista y con eso realizar una retroalimentación o una introspección de lo que uno está realizando. Entonces, no, muchas gracias. Vale. Sí, por allí escribían, sí, algunas veces por temas contractuales exigen un título, ahí sí va a ser bien complicado, pero pues esperemos que consigas a alguien que no necesariamente sea por ese lado. Sandra, Hola a todos, buenas noches. Bueno, buenas yo noches. quería entrar en medio de la parte de la discusión que se estaba dando. Yo ocupo una posición de liderazgo en un equipo de talento humano y quería también, digamos, que dar un poco de lo que vemos desde este otro lado, ¿no? Y desde Buenísimo. este otro lado del espectro, entonces, en efecto, hay CVs, currículums, hojas de vida que parecen un all inclusive, ¿no? Entonces, hay tanto que no sabes qué comer, ¿no? Entonces hay manzanas, granola, huevos, arepas, tamales, y no logras entender como que quieres, ¿no? Entonces pareciera un all inclusive, ¿no? Entonces, punto número uno, sí hay que darle un poco. Yo puedo saber marketing digital, me gusta unos temas de UX UI, me encanta el People Analytics, me muevo bastante bien en algunas líneas de código, tengo claridad de el uso de inteligencia artificial en talento humano, sé de Notebook, de Firebase, de N8N, pero si yo coloco todo esto en un CV, cuando yo me presente, no van a tener claridad de cuál es la fortaleza mía y en cuál proceso de talento humano. Uno diría, no, pues entre yo más cosas coloque, pues más atractivo, porque van a ver mi valor, pues porque me he preparado en cosas que con seguridad muchos psicólogos no se han preparado, pero no parece, no resulta tan así, porque la sensación que nos da este otro lado es de mucha cosa con poca profundidad, porque en efecto uno no puede ser experto pues en todo a ese nivel de expertise, de llamarme un gurú, un experto, que puede ser muy oportuno y es definir la línea. De todo esto, algo tiene que estar por encima de todo, ¿no? Es como me gusta bailar, cantar, danzar, hacer poesía. Sí, 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 está maravilloso, eres la niña orquesta, pero ¿cuál es tu fuerte? Entonces, no, mi fuerte de verdad, es el tema del canto y el tema de la pintura. Entonces vámonos por esos dos lados. Y hay que empezar a resaltar la hoja de vida. Dos, dependiendo del cargo, tengo una hoja de vida. Si me voy a presentar a un cargo de analítica de datos, saco todo mi armamento dirigido a mi formación analítica de datos. Si voy para un cargo de ciberseguridad, saco mi hoja de vida que demuestra todo lo de ciberseguridad. Si voy para un tema de arquitectura de infraestructura, saco mi armamento o mis habilidades, mis cursos, mis diplomados, tal, en relación a eso. Si el último cargo, tres, si el último cargo mío no fue, pues porque hombre, yo necesitaba trabajar en todo caso, y si mi último cargo no fue específicamente en la posición a la que yo le estoy pegando, no estaba en call center, pero lo mío es analítica de datos, las que algunas funciones me demuestran que pese a que yo estaba en call center, yo tenía el rol, qué sé yo, de llevar la métrica de llamadas contestadas. Parte de mi rol era analizar algunos dashboards de propios de las atención al servicio al cliente, ¿no? Que algunas de esas funciones puedan hablar o redirigirme a ese nuevo cargo que yo quiero llegar, que es analítica de datos, ¿no? Quinto, empresas como la mía, nosotros ya no nos fijamos en los temas de si eres profesional o no, y mi empresa es de tecnología.
Para la persona que hablaba de la experiencia con la empresa, bueno, mencionó la empresa y incluso es un cliente nuestro, era Altipal, y conocemos de primera mano Altipal. Entonces, em, que algunas empresas como la mía no lo exigimos siempre y cuando hayan certificaciones grandes, es decir, no tener la base ingenieril o la base de matemáticas o la base de estadística o de economía no va a ser impedimento siempre y cuando llegues, por ejemplo, con certificaciones grandes. Ah, tú me dices, no, has hecho varios cursos. Entonces, si tú me muestras que has hecho cumplido toda la ruta de formación de arquitectura o de data o de machine learning o de ciberseguridad de alguna de las nubes, para mí eso es un equivalente. Pero si yo digo, no, he hecho cursitos varios de cosas de no sé qué, claro, ahí me quedo, ahí el perfil se queda corto para aplicar una posición que debería tener una base ingenieril. Pero si yo tengo, por ejemplo, toda la ruta de formación en AWS, estoy ya a punto de presentar tengo ya el voucher incluso para certificación, o tengo una certificación de Palo Alto, o de Mandiant, o de, qué sé yo, de Fortinet, las grandes, no las pequeñitas, no las crecientes, sino las grandes, eso a cualquier empresa es muy atractivo y nos da como esa equivalencia. Entonces hay que empezar a entender, si yo no tengo una hora profesional, ¿cuál debería ser esa formación muy específica en LinkedIn Learning, en alguna nube, bueno, no, una ruta de formación muy específica que me permita a mí dar cuenta de que yo, a pesar de que no tengo certificada esa lógica matemática propia de la ingeniería o esos conceptos básicos de la carrera que me están exigiendo, yo pueda demostrar eso. Y tener varios tipos de CV dependiendo, pues, por supuesto, de la posición en la que yo vaya a entrar. Y que mi LinkedIn, ¿no? Entonces también no muestre, no, mucho de todo, porque si tú vas a mi LinkedIn, entonces un día yo hablo de selección, otro día de desarrollo, otro día de liderazgo, otro día de procesos de retiro, otro día de disciplinarios, otro día de pacto, convención interna, pues pareciera como que Sandra es una generalista de talento humano, pero no tiene una línea clara. Entonces, si yo la verdad quiero formarme, que mi LinkedIn hable cuente la historia de cómo he aplicado inteligencia artificial al área de talento humano, pues yo sí puedo hablar un poco de liderazgo, pero que en todo caso la fortaleza, o sea, que mi LinkedIn demuestra de que mi fuerte es tal actividad y no un poquito de todos los procesos que hacer en el área. Ese sería, se los digo, yo soy la gerente de talento humano y es desde el otro lado lo que vemos desde el otro lado del espectro, como vemos los currículos. Sandra, y es muy valioso lo que nos estás diciendo. Creo que aquí todos escuchamos y nos aporta muchísimo. Muchas gracias por ese aporte. Entonces, bueno, ahí como Juan Pablo, creo que lo estuve escuchando y lo vi enviando un par de corazoncitos. Entonces, nada, ahí estar pendiente de esas certificaciones profesionales en nuestra área tecnológica son muy valiosas, efectivamente, y se me ha pasado. Gracias, Sandra, que complementaste ese tema. Y interesante algo que dices, que nuestro LinkedIn, listo, nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero nuevamente que cuente la misma historia, que las cosas que son accesorias como que se encajen con todo lo demás para que yo tenga una línea clara. Entonces, Sandra, muchas gracias y bueno, creo que fue muy valioso tu aporte para todos los presentes. Muchas gracias. Verónica, voy contigo y es la última mano que tenemos levantada y pasamos a nuestro reto. Buenas noches para todos. Bueno, yo tengo un problema cuando en la parte de la historia donde tú dices, no, es que tiene que ser un héroe, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que muchas veces toca hablar de temas más como de liderazgo o como su aporte le dio como valor o fue importante. Yo tengo problemas en esa parte porque, bueno, yo trabajo pues en el área de pruebas de software, ¿sí? Muchas veces uno hace parte de un equipo y trata pues, de hacer su mejor esfuerzo para pues Sí. entregar calidad. Sin embargo,
yo no me siento como que tengo que liderar o he liderado o no sé, como que al final fui la que salvé el proyecto o cosas así. Vale, entiendo, pero no tienes que ser la que salvó el proyecto. No te preocupes, o sea, no tienes que ser la líder del equipo, no tienes que ser la que dio todo solita para sacarlo adelante. Tú hiciste tu trabajo y lo sacaste adelante, efectivamente. Entonces, ¿cómo participaste en el equipo? También es importante que nosotros sepamos cómo es el trabajo en equipo. No sé, cuántos bugs encontraste o cómo mejoró la calidad por tu participación. O sea, qué porcentaje de defectos había antes de tu entrada frente a lo que hubo después de tu intervención. Eh, Todo este tipo de cosas, o sea, todo tu aporte vale, no lo descartes y no lo devalúes, simplemente es parte de lo que tú haces y pues es tu granito de arena al proyecto. Tan solo somos parte de un equipo. Mi equipo hizo esto. Eso es muy bueno de nuestra área tecnológica. Trabajamos en un equipo de calidad. Frente a la intervención del equipo, logramos estos resultados. No necesariamente tienes que hablar de ti misma y también eso habla un poco eso, de tu capacidad de trabajar en equipo, de ser parte, que aporta, que ayuda a todo este proceso y todo este ciclo de desarrollo de software, al proceso Scrum, lo que sea que tú estés trabajando. Entonces, no necesariamente tienes que ser la líder, no necesariamente tienes que ser la única que saca la cara por el equipo. Eres parte de un equipo y eso también es valioso. Tu aporte es valioso ahí. ¿Contesto tu pregunta? Sí, señor, gracias. Es que pues ahí en esa parte pues sí tenía la duda de cómo yo resalto mi trabajo, pero no tengo que ser como la salvadora del héroe al final, como usted lo menciona. Sí, no, pero ven, ahí en muchas empresas siempre sucede esto de que decimos que hay mucho cacique y poco indio. Los indios también se necesitan, o sea, nosotros también necesitamos ser parte de una estructura no necesitamos tantas figuras, a veces necesitamos gente que simplemente haga su trabajo y tú eres parte de ese engranaje y de esa estructura. Si tú haces tu trabajo y cuentas que efectivamente eres una persona confiable, eres una persona en quien la empresa puede depender para su calidad. Tienes la camiseta puesta para que la calidad del software salga lo mejor posible. Eso es lo importante de tu cargo, del cargo al que tú vas a aportar. Entonces, no te preocupes, no tienes que ser la que da, la que se muestra como la única. A veces eso también es harto. Y probablemente Sandra nos dirá, hay muchas figurillas ahí que dicen, no, yo hice todo y uno va a ver y realmente fue un equipo. Y también necesitamos gente que haga parte de un equipo y que pueda trabajar en equipo. Hoy en día no es tan fácil no encontrar precisamente todas esas figurillas. Bueno, Camilo, iba a pasar a la siguiente, te voy a dar pero tratemos de pasar rápido porque ya estamos un poco pasados del tiempo. Hola, gracias, perfecto. Sí, es una Dale. pregunta breve. Hace un tiempito no presento entrevistas, pero sí me surge la curiosidad de cómo podemos identificar el momento perfecto para como ponernos a contar historias, o más bien cuándo es mejor como tal vez ser breves o incluso como preguntar respuestas contundentes en vez de enfocarnos en una historia. Dos momentos clave para contar una historia. Primero, que el entrevistador mismo te lo pida. Cuéntame un momento en que sucedió esto, en que hiciste esto. Ese es un momento donde claramente te están dando el paso para contar una historia. Aquí estamos poniendo en contexto, hablando de toda la historia. Y la segunda, que debería ser la primera porque es al principio,
cuéntame acerca de ti. La palabra cuéntame o háblame o dime, esos son prompts, de alguna forma, todos los que vieron, los que más vieron aquí cosas, vieron inteligencia artificial. El prompt que ustedes les dan para contar una historia es cuéntame, dime, háblame de. Ese tipo de cosas te van a dar la pauta para que tú puedas contar una historia. Si, y fíjate un poco, ahí viene un poco de psicología, entender un poco quién es la persona que tú tienes al frente. En las primeras preguntas, procura mirar si es una persona que está orientada mucho hacia los datos, a que tú seas como concreto, y ahí nada de contar historias, aquí vamos a hablar de datos y hechos, o si es una persona que efectivamente, si desde el principio te está contando, se está hablando, trata de alinearte un poco con eso. Entonces, si es una persona que de entrada te contó un poco de su vida, habló en temas generales, quizás es un entrevistador que le gusta precisamente escuchar historias. Entonces, ahí como que entiende un poco quién es la persona que tienes enfrente. Yo sé que con los nervios a veces es difícil, entonces, pues trata de hacerlo, y de todos modos, si te dan el prompt para que tú puedas contarla, dale. Te dieron la vía abierta para que puedas hablar. Vale, perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya estamos a punto de cerrar porque viene el reto. Y aquí le doy la palabra a Carolina. Bueno, chicos, esta ha sido una masterclass bastante enriquecedora para todos nosotros. Y así como practicamos en este espacio que tuvimos, nosotros les traemos este reto que es llevar tu historia al mundo. Entonces, como mencionaba Sandra, muchas veces los reclutadores entran a nuestro perfil y pueden que pasen dos situaciones. Una es que encuentren publicaciones como de todo y de pronto no encuentran ningún foco de nuestro perfil. Y otra puede ser que no encuentran nada. Entonces son como personas que en realidad son fantasmas dentro de la red. Entonces, ¿cuál va a ser el reto? Que en las próximas 48 horas, incluso lo pueden hacer ahorita mismo, ustedes creen una publicación en LinkedIn Learning, en LinkedIn. Nosotros sabemos que muchos de ustedes, cuando empezaron esta convocatoria, de pronto no tenían la cuenta de LinkedIn. Entonces es un espacio bastante interesante para que podamos empezar a dejar esa huella digital de las cosas que nos han pasado, de contar su historia, porque no, la idea es que no esperen a que los reclutadores llamen a su puerta, sino que ustedes también puedan ir contándole a sus contactos, pues, de qué se trata su vida como profesionales, qué retos han presentado. Y nuestra propuesta es que puedan usar la metodología que estudiamos el día de hoy, que es la de los 3 actos, que es el acto 1, donde ustedes van a contar el reto que enfrentaron, el acto 2, las acciones que tomaron, y el acto 3, el impacto que lograron. ¿Listo, chicos? ¿Y qué van a hacer después de que hagan esto? Nosotros por el chat les vamos a enviar más las instrucciones, pero básicamente es que dentro del formulario ustedes llenan su nombre, su cédula y nos copian el texto de la publicación que ustedes hicieron. Al igual, en esa publicación pueden taguear a Hipercus, a la agencia de Atenea, porque también queremos que ustedes obtengan esa visibilidad y que puedan empezar a mover ese tipo de redes. ¿Listo, chicos? Al igual, esto también lo vamos a pasar por el chat de WhatsApp para que lo tengan bien presente. Y básicamente ese sería el reto. ¿Listo, chicos? Si tenemos dudas, las pueden dejar por el chat. Yo voy a estar súper atenta a responderles. Y eso sería. Entonces estamos bastante expectantes de leer sus historias y quedar pues también asombrados con todo lo que es su perfil. Sandra, cuéntanos. Sandra, Parte del tienes la manita éxito levantada. también, sí, sí, perdona. ¿Ahí me escuchas? Sí, dale, dale. Hola, ya, Dale, perfecto. Sandra, te escuchamos. Parte también del éxito de, hombre, yo publico algo, pero pues nadie le da like o yo cómo hago para que tener más visibilidad en mis posts en LinkedIn y que pues eso por supuesto sea un indicador para alguien que busque mi perfil, ¿no? Es primero busque referentes en lo que a usted le gusta. Recuerda que no, o sea, no se puede tener referentes, ¿no? Yo no puedo admirar a todos los personajes de la historia, ¿no? A Simón Bolívar, a Hitler, a Uribe, a Petro, a 10.000. Tengo que elegir cuáles son, no sé, los tres que yo más sigo o los que más me inspiran, actuales, vigentes, gente de la industria, ¿no? Entonces,
¿no? Y cada vez que esas personas posteen algo, escribámosle casi que de primeras algún comentario que genere valor, que hable del tema, y eso va a hacer que la gente que vea esta publicación de ese referente en el medio, al ver los comentarios, casi que el primero, los tres primeros sean los de nosotros, hablando algo de valor, ¿no? No solamente como gran mensaje, no, muy buena idea. No, tratemos que sea un comentario que abra la conversación o un comentario en el que otro coincida. Entonces, yo voy y miro tu perfil y entonces, no, porque hay personas que repostean todo. Entonces, entro a tu perfil a ver tu perfil de LinkedIn y yo veo que reposteas todo, pero pues sin mayor análisis, o sea, como, ¿no? En cambio, si tú reposteas, bueno, entonces, uno, hay que escribirle a esas personas que son referente para atraer a otras personas a seguirnos o a visualizar nuestro perfil. Dos, si yo voy a repostear algo de alguien, hombre, pues en esa misma sintonía, en la línea en la que yo sigo, ¿verdad? O que he decidido que sea mi fuerte o las dos líneas fuertes mías, qué sé yo, y tengo que agregarle valor a eso adicional, ¿no? Es decir, no es solamente repostear, sino eh, escribir algo en relación al tema, o sea, que vea que se note que hay una lectura concienzuda, que hay un proceso y no es solamente por repostear, pues, cuánta cosa encontremos en LinkedIn. Tres, hay que empezar a estar en la jugada de todas las cosas que salen, ¿no? Entonces Platzi abrió, bueno, no es un mal ejemplo, pero digamos que LinkedIn abrió, perdón, los amo, perdón. LinkedIn abrió, es un ejemplo, ¿no? Entonces LinkedIn abrió una convocatoria de cursos no sé qué, Atenea abrió, la Secretaría de tal cosa abrió, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de todos estos webinars, estas charlas, estas cosas que abren por allí e inscribirse, porque vamos a empezar a encontrar que nos vamos a seguir encontrando en varios escenarios. O sea, yo con Diana me vuelvo a encontrar en otro curso de Atenea, yo con la otra Sandra me vuelvo a encontrar en un curso de LinkedIn, voy a encontrar, entonces casi que uno empieza como a encontrarse con las personas y empieza a generar red. Entonces, claro, él me sigue, yo lo sigo, yo te doy like, él me da like, yo le posteo, yo le reposteo, él me repostea, y así voy generando un poquito de comunidad, ¿no? Y en últimas, empezar a abrir blogs, ¿no? Y empezar a utilizar cosas como eso, ¿no? Entonces contar la historia, llámese con una cosa de inteligencia artificial, que es un notebook, entonces me subo un notebook hecho con inteligencia artificial a LinkedIn y cuento alguna historia de lo que me pasó, de lo que he vivido, alguna reflexión, ¿no? Entonces, en mi caso, la curiosidad no mató al gato, ¿no? Entonces, hasta hace unos años era como la curiosidad mató al gato, hoy la curiosidad hizo al gato más inteligente, más sagaz, más preparado, ¿no? Y lo hago con elementos de inteligencia artificial. Hagámonos algún blog en LinkedIn, empezar a tener un blog donde yo suba material especializado. Si yo soy muy curioso y tengo mucha data y mucha información de algún tema en el que yo soy muy fuerte, pues entonces suba los links en un drive y permítele al resto de la comunidad, pues por supuesto, poder acceder a ellos a través de su blog. No, hay muchas herramientas como para hacerse visible y que cuando em, me da línea para seguir mi ruta de formación en LinkedIn, me da línea para entender por dónde soy muy fuerte, pero adicional, cuando salgo a buscar trabajo y miran mi LinkedIn, eso refuerza, pues por supuesto, lo que he dicho en una entrevista. Súper de acuerdo, Sandra. Qué tips que nos diste hoy. O sea, yo creo que para todos salimos full inspirados y también para ir a hacerlos. Es muy cierto. Nosotros en varios espacios también les promovíamos de que, bueno, ustedes hicieron este curso en esta convocatoria. ¿Qué pasa si empezamos a contar qué aprendimos a través de eso y generar valor? ¿Cierto? Porque eso es lo que obtuvimos con esta licencia que ustedes tuvieron durante estos 6 meses, esas rutas que realizaron. Entonces, empiecen a contar esas historias y dar visibilidad. Y así como dice Sandra, no es solo estar ahí y hacer post por hacer, sino con sentido, con estrategia, que se alinee al perfil profesional que ustedes están encarrilando o que ya tienen. Listo, chicos, no, súper bien. Qué masterclass tan buena. Y ya nosotros estamos llegando a nuestro fin.
Entonces, ya ustedes han visto, por el chat les hemos pasado la encuesta de satisfacción. Nosotros nos encanta saber qué opinaron de estos espacios. Ustedes saben que los hemos hecho con mucho cariño para ustedes, pensados para apoyarlos y darles estas herramientas, ¿no? Entonces, recuerden, esta clase va a estar grabada y la presentación se las vamos a compartir también por el correo, ambas. Entonces, para que estén pendientes de pronto en estos días o si no, la próxima semana. ¿Listo, chicos? No sé si de pronto tengamos dudas respecto al programa y demás, que en eso ya dejaríamos a Wolf para responder con ello, pero ha sido todo un gusto con ustedes, chicos. De verdad, felicitarlos por terminar con su ruta, haber aprovechado su licencia. Sabemos que muchos obtuvieron muchos certificados y las aprovecharon montones, entonces muchas felicidades, de verdad. Bueno, entonces vamos con las manos levantadas nuevamente, en el orden en que las van levantando. Gracias a todos las personas que no tengan preguntas, muchas gracias. Ya se cierra la sesión por ese lado. Si hay alguna pregunta, pues se pueden quedar y levantar la mano para irlas haciendo en orden. Entonces, vuelvo contigo, César. Cuéntame qué dudas tienes. No, tengo una pequeña duda cuando subí los certificados. Me dijeron que habría que si la entregaba antes del 4 participaba de unos premios. Lo segundo era que yo pregunté si había un certificado final de culminar el taller, el curso. Pero ¿dónde lo puedo descargar? ¿Cómo puedo acceder a él? Bueno, entonces, la pregunta se divide en dos partes. La primera parte fue las de las brigadas que fueron en ciertos momentos particulares. Nosotros procuramos informarle a todas las personas quiénes, o sea, si habían ganado o no habían ganado el sorteo. El sorteo lo tenemos grabado y ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. Entonces probablemente, si quieres, lo revisamos. Si quieres, déjame aquí tus datos, tu correo y revisamos el dato para poder verificarlo. O no sé, Diana, ¿prefieres por aquí o prefieres que nos escriba por WhatsApp? Sí, por WhatsApp, no pasa WhatsApp. nada. Escríbenos por el Por WhatsApp. WhatsApp, sí, porque me llegue el portátil a la casa, por favor. Eso. Y por el otro lado, el tema del certificado final. Esto lo estamos evaluando con el equipo de Atenea. Es efectivamente lo que nosotros tenemos como propuesta, pero lo estamos validando a un nivel como legal, contractual y demás, de entregar esos certificados. Y apenas tengamos una respuesta, la idea es que efectivamente sí entreguemos un certificado final de cierre para todas las personas que participaron y que finalizaron su ruta de formación al 100%. Esto es importante. Y bueno, lo que estamos viendo en este momento es cómo vamos a manejar el tema como gráfico y como legal y la letra menuda de esos elementos. Pero efectivamente a todas las personas que nos vamos a hacer llegar, estamos también ahorita consolidando, como se cerró ayer, la convocatoria y todo el proceso de formación. Estamos consolidando las cifras, asegurando que todas las personas que nos dijeron que finalizaron hayan efectivamente finalizado, que tengamos todos los certificados, que en la plataforma se vea ese 100% para asegurar que todos los datos están correctos. Si alguien, hablando de eso y haciendo aquí como la cuñita, si alguien terminó y no ha entregado sus certificados, los invitamos a hacernoslos llegar a través de la encuesta o a escribirnos a través del chat de soporte Talento Capital para asegurar que les llegue efectivamente esa constancia y que ustedes pues puedan mostrarla ante cualquier entidad. Entonces, creo que con eso contesto las dos preguntas. Bueno, muchas gracias, sí, señor. Listo. Vale, César. Muchas gracias.
Entonces, listo, no vi más manos levantadas por el momento, entonces les agradecemos a todos su presencia, su asistencia, todo el esfuerzo y todo el empeño que han puesto durante esos 6 meses, todas las respuestas que nos dieron, que nos dieron y los que no nos dieron también les agradecemos a través del chat. Éramos aquí el equipo que ustedes vieron detrás de del WhatsApp Enterprise para hablar con ustedes y todo el tiempo estuvimos pendientes de enviarles mensajes, de asegurar que no se quedaran con el pan en la puerta del horno. Entonces, creo que lo logramos y bueno, muchas gracias a todos ustedes por todo este camino que hemos emprendido juntos. Y seguimos en contacto. Aquí el primer reto van a ser 3 en lo que queda de noviembre. Vamos a hacer retos corticos para que ustedes se puedan conectar con ese trabajo de sus sueños. Entonces, muchas gracias y muy buena noche. Ay, Carlos. Justo en la Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿ustedes tienen contemplado futuro tal vez volver a hacer una reapertura de este tipo de licencia dentro de LinkedIn Learning? Lo que pasa al menos para la ruta que yo escogí, pues digamos yo constantemente veía sus mensajes de terminar, pero pues la ruta de hacker pues es súper amplia, súper técnica, aborda más cursos de los que pues están por fuera de la ruta y bueno, yo me quedé como con 2 rutas grandes adicionales a la escogida y bueno, a mí sí me interesaría de pronto tener como, no sé por qué medio, no sé si sea otra vez por Atenea, para mirar una nueva inscripción a este tipo de iniciativas que pues a mí en lo personal me han ayudado bastante en mi trabajo y bueno, me gustaría saber si esto se tiene pensado futuro, pues, hacer una reapertura de este tipo de licencias. Bueno, lo que te puedo decir es que efectivamente la Agencia Distrital para la Educación Superior y la Ciencia y la Tecnología Atenea está permanentemente haciendo convocatorias para diferentes cursos y diferentes programas de formación. Ahora, no te puedo asegurar que la formación sea con LinkedIn Learning específicamente. Eso ya dependerá precisamente de cualquier negociación que se haga, de cualquier acuerdo al que se llegue. Pues finalmente esto es un tema que tiene mucho de contratación estatal y pues eso tiene que pasar por una cantidad de filtros y de controles para asegurar pues que esto sea plural y que todo el mundo pueda participar. Nosotros, desde Hypercus y desde el equipo que representa LinkedIn aquí en Colombia, tenemos todas las ganas de volver a abrir convocatoria con ellos, pero pues no depende de nosotros. Nosotros operamos este contrato y pues si hay un nuevo contrato, ten por seguro que volveremos a abrirlo, se volverán a abrir convocatorias y bueno, ahí no dependerá un poco de eso. De todos modos, y aquí es importante, todos los cursos que tú hiciste, todo el avance que tú tuviste, queda guardado en LinkedIn Learning, tú lo puedes tener ahí, o sea, todas las certificaciones, todo, y el avance al que llegaste queda guardado si en algún momento, por alguna razón, por alguna convocatoria de estas, o porque tú adquieres una licencia de LinkedIn Learning temporal, vas a poder ver los cursos hasta donde llegaste y finalizar efectivamente la ruta o los cursos que te queden. Sabemos, y bueno, aquí para todos los que dieron Hacker Ético, sabemos que la ruta era la más larga de todas, probablemente una de las más técnicas, y la mayor parte de la gente de las personas que se inscribieron a esta convocatoria se inscribieron a esa ruta. Era una ruta compleja, era una ruta retadora, pero también muchas personas
lograron llevarla hasta el final, o sea que se puede. Y pues en parte, pues esto de lo largo y la dificultad es que efectivamente tenía una certificación de estas que estaba hablando Sandra hace un momento, una certificación de industria atada y requería pues que se vieran todos los cursos para llegar a ella. Básicamente por eso era la ruta más larga de todo el programa y lastimosamente pues no pudimos hacer muchos ajustes al respecto. Entonces, bueno, espero darte una buena noticia con esto. No sé, aunque sé que fue un poco ambigua mi respuesta, Carlos. No hay lío. De todas formas, lo importante es que estas iniciativas estén em, continuamente, porque pues este tipo de tecnologías viven actualizándose constantemente y es bueno tener esa actualización constante por parte, o en especialmente por la plataforma que más sintetiza, más facilita el aprendizaje, que es LinkedIn, porque pues las demás tecnologías evidentemente tienen un enfoque más técnico, pero no tienen la visual que maneja LinkedIn Learning. Es más global, es como un punto de partida gigante, técnico, exploratorio, que creo que las personas que hayan estado y que la hayan hecho saben lo, lo importante que es esto en el campo laboral, em, y de reconocimiento. Al menos en mi parte, yo he tenido unos llamados por parte de 4 compañías, una en Estados Unidos, una en España, Uruguay, Brasil, y la apertura tanto para estos países, sueldos, reconocimiento, estar como en esa parte de entrevistas y bueno, de todo lo que ustedes mencionan, lo que mencionaba también, creo que Sandra es importante. Yo también, yo no soy profesional, también vengo de una carrera como publicista, soy tecnólogo actualmente. Em, Puedo decir que en este momento tengo un sueldo muy parecido al de un arquitecto, eh, sin titulación, y es porque, pues, digamos, he buscado certificarme por varias tecnologías en el área de ciberseguridad. También actualmente estoy trabajando para un banco, liderando el monitoreo de tecnologías de ciberseguridad, y creo yo que no sé, por el tiempo, creo que fue corta lo que, digamos, con el área que tengo como para explorar y mirar cursos. Eso es un elemento tan valioso, gratuito, y bueno, agradecerles a ustedes por la ayuda y bueno, también ese pequeño impulso constantemente con su chat de cerrar la formación, y bueno, es eso, quería decir eso y decirles gracias. Gracias a ti, Carlos, gracias a la agencia Atenea, que pues finalmente es la que hace posible este tipo de convocatorias, gracias a LinkedIn Learning, que efectivamente, como dices, es una plataforma que se mantiene actualizada, que tiene más de 50.000 cursos y nos permite, pues, efectivamente estar aquí a nosotros ayudando y dinamizando, pues, todo este proceso. Y bueno, nos llegan tus palabras al corazón porque efectivamente sentimos que todo ese trabajo de estos meses ha sido fructífero y bueno, te agradezco mucho tus palabras. Y bueno, por ahí vi una mano levantada, pero como que se bajó, no supe de quién. Entonces, creo que por el momento voy a cerrar, ya siendo prácticamente las 8 p.m. Creo que es un buen momento para que todo el mundo se vaya a su casita y vaya a descansar. Un abrazo, cuídense mucho, muy buena noche y gracias a todos por participar de este evento y eh, de esta convocatoria. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias.